Hola República Dominicana y el mundo, bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de su espacio Ruta de Actualidad. Yo soy César Duvernay, agradeciendo como siempre el favor de su distinguida sintonía a esta acción televisiva que nos involucra en los temas del presente, permite que los invitados e invitadas se expresen de una forma libre y espontánea, y donde usted es la parte más importante de esta relación. Bien, amigos, voy a hacer un paréntesis para puntualizar algo que me dio mucha preocupación y sobre todo, más que tristeza, mucha indignación. En la Cámara de Diputados, en el día de hoy, hubo un forcejeo, y es normal, un forcejeo verbal, y es normal que suceda, porque precisamente por eso le llaman parlamentarios, porque están llamados a debatir, y a veces los ánimos se caldean. Cuando la honorable legisladora Farideh Raful, mi amiga personal, a quien quiero y admiro, estaba postulando en contra de lo que ellos insisten, la oposición, en llamar préstamo, nuevo préstamo de bonos soberanos para las plantas de Punta Catalina. No es la primera vez, la oposición entiende que es un tema que tiene que trabajarlo, que tiene que bombardearlo. Hay algunos, que no es el caso de Farideh, hay algunos diputados que están hablando por boca de ganso, por sectores económicos que quieren descalificar las plantas para que las mismas pierdan valor, sobre todo ahora que ya el gobierno decidido a terminar esto que está llamado a ser el primer paso para resolver la situación penosa energética que tenemos, también ha anunciado que va a poner a la venta el 49% de las acciones, y hay intereses que están tratando de bombardear Punta Catalina. Bueno, el caso es que Farideh estaba postulando, entendiendo sobre la base de formalismos, porque son formalismos, que esto que se trató de una sustitución. Ustedes saben que en su momento el gobierno había contratado un préstamo con el Bandes de Brasil, que desafortunadamente por las realidades políticas, las turbulencias políticas que se están dando en esa nación del sur del globo, no ha podido desembolsarse. Entonces el gobierno pidió que se cambiara de fuente, que en vez de ser ese préstamo, un préstamo es algo que se debe, de 656 millones de dólares, pues entonces que se convirtieran en bonos soberanos para poder buscar esos recursos y inyectarlo a Punta Catalina. Porque aunque se ha estado trabajando con el diferencial del petróleo, es decir, el petróleo ha estado bajito y ese excedente que el Estado se ha estado ahorrando, pues se ha estado utilizando en Punta Catalina, eso no es una certeza, eso no es una seguridad, no se sabe si mañana esos precios se van a mover. Bueno, pues en efecto. Y se estaba debatiendo el tema. Farideh decía que esta acción no había sido debidamente explicada en la Comisión de Hacienda y una serie de cosas. Formalismo. Formalismo porque de lo que se trata es de lo que era un préstamo de 656 millones de dólares, trasladarlo a emisión de bonos soberanos por 600, es decir, 56 millones todavía menos. Y se deben, o sea, se debían 656 y ahora se van a deber 600. Esa es la realidad. Los formalismos es otra cosa porque cada proceso tiene su proceso. Ahora, ¿qué sucede? Pasó algo bastante desagradable. Y óigame que yo soy de los que creen que la oposición está haciendo oposición con ese tema. Óigame, yo estoy seguro de que es así. Y algunos legisladores, que no es el caso de Farideh, pues están hablando por boca de ganso y están siendo punta de lanza de sectores que quieren descalificar las plantas. Esa es mi posición particular. Ahora, hubo un diputado, Noé Camacho, del oficialismo, que se quitó una correa. Y eso generó todo un rechazo
porque en medio de los debates él se quita la correa. Él hoy está diciendo ahora que no fue la que se quitó la correa con la intención, en este caso el mensaje de agredir a Farideh, sino para que Farideh le diera una pela a él, una especie de juego de palabras o lo que sea. Ahora, eso estuvo mal, eso estuvo muy mal, porque ese no es el comportamiento de un legislador, ese no es el comportamiento de un legislador. Entonces, a mí me apenó cuando yo veo este tipo de situación, que en un inicio se habló que el tipo se había quitado una correa. Digo, pero bueno, acá es loco que se está volviendo, ¿cómo va a ser esto? Él aclara que no, que lo que él quería decir es, toma, dame una pela. ¿Cómo quiere estar mal? Ese no es el comportamiento. Esa no es la actitud de un legislador, de una persona que está llamada a ser ente referencial en lo que significa la conducta. El derecho a la disidencia es uno de los estandartes más valiosos que tiene la democracia, si no el más. Y créanme que yo estoy absolutamente convencido que ahí lo que se estaba era debatiendo un asunto de formalismo. Porque la realidad es sencilla. Se debía un dinero que se tenía que pagar, porque eso es lo que es un préstamo, algo que se debe y se tiene que pagar. Y eso, como no se había podido ejecutar, se traslada y se convierte en condiciones favorables a bonos soberanos para el mismo fin que se llama Punta Catalina. Se van a pagar ahora menos, pero se va a pagar lo que se debía. No hay otra. Que se discutan los formalismos, si la comisión detalló o no detalló el proyecto, eso es otra cosa, pero eso es formalismo. En el fondo es eso. Ahora bien, que este diputado, Noé Camacho, se haya quitado una correa y le haya enseñado a una dama de la categoría de Farideh. Óigame, eso desdice mucho, hombre. Sobre todo cuando usted está amparado en algo que es legítimamente cierto. No había necesidad de eso. Entonces yo condeno ese comportamiento. Lo veo innecesario, lo veo irrespetuoso, lo veo irreverente y sobre todo que desdice mucho de lo que debe ser el comportamiento de un diputado. Y créanme que estoy convencido que la oposición está jugando a la oposición con este tema, queriendo confundir, y una parte de la oposición que está actuando como punta de lanza de intereses que quieren descalificar a Punta Catalina. Pero verdaderamente que eso estuvo muy mal. Estuvo muy mal, porque Farideh merece respeto como mujer, como legisladora y también como ciudadana. Qué pena. Amigos míos, en el tema congresual, el Senado, ustedes saben, eso lo dijimos ayer, extendió el plazo para la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Se habla que será la próxima sesión cuando se van a escoger los 5 asientos y los 5 suplentes, aunque se habló de una próxima sesión, en ningún momento se estableció una fecha como tal. Esto fue una solicitud del senador oficialista Aristide Victoria Yep. En la sesión de antes de ayer, cuando se presentaron las ternas, se manejaron algunas posibilidades. Ustedes están viendo en pantalla nombres como Rafaelina Peralta, Roberto Saladín, Miguel Díaz, Rosario Graciano, Sonia Feliciano de Medina, también Freddy Bolívar, y en otras está también el doctor Román Jaques Liranzo, Carmen Inver, Roberto Rosario, Trajano Vidal Potentini, Juan Miguel Castillo Pantaleón, José Miguel Almonte, también está Henry Mejía. Bueno, el caso es, amigos y amigas televidentes, que la víspera los partidos de oposición habían denunciado que la Junta Central Electoral iba a ser conformada como un traje a la medida por adeptos al gobierno. Yo frente a ese grupo, bueno, ahí esa es la información, pero frente a las ternas que se presentaron, donde yo pensé que se iban a tomar otras personas, yo veo gente de mucha honorabilidad. En el caso específico, por ejemplo, de Román Jaques, ustedes saben que yo lo he ponderado. También he ponderado al doctor Trajano Vidal Potentini. Y hay otras personalidades también que son muy buenas, como el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. En el caso de Roberto Rosario y en el caso de Rosario Graciano, ustedes saben que también he sido de los que creen que sería riesgoso no
dejar, aunque sea una persona, de la antigua Junta Central Electoral en virtud porque hay que mantener también una memoria histórica. Pero bueno, para mí estas ternas tienen gente muy valiosa. Hay algunas personas de esas que pudieran en su momento haber sido vinculados a partidos políticos, pero es que es un poco difícil que una persona de más de 50 años y más si es abogado no haya tenido algún tipo de vinculación. El caso es que los partidos de oposición, en una rueda de prensa en la víspera, manifestaron que se pretende tener a Julio César Castaño Guzmán, quien también está dentro del listado, y a Roberto Saladín como una especie de rehenes leales al partido oficial y a Danilo. Dentro de esas personas que hemos visto hay gente honorable, ¿no? Freddy Bolívar Agramonte, Carmen Inverrugal. Y esto fue respondido por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, quien también estuvo en su momento integrando una mesa de conversaciones a los fines de lograr entendimiento y consenso en, inicialmente, la ley de partidos, la ley electoral, y luego derivaron a la conformación de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, que son competencias, en el caso de la Junta Central Electoral, del Senado de la República. Miren, Reinaldo acusa a la oposición de jugar a la doble moral y dice palabras muy categóricas porque está revelando que la oposición sabía de esos nombres que se han propuesto, cosa que yo no sabía. Para mí, yo me enteré de eso y me pareció extraño porque la oposición estaba propugnando por otra cosa, pero Reinaldo Pared Pérez está diciendo que la oposición tiene que respetarse internamente porque ellos conocían los nombres de esos candidatos, porque algunos de ellos fueron sugeridos ante el monseñor Agripino Núñez Collado, que también entonces lo meten en la discusión. Y que contrario a lo que han denunciado, fue el bloque de partidos de oposición encabezado por el PRM el que sometió una lista para elegir a los miembros de la Junta Central Electoral. Tampoco sabía eso. ¿Por qué? No es eso lo que ellos han dicho. Y en esta imagen anterior, ahí se ven a los diferentes representantes de los partidos opositores. Ahí usted tiene, por ejemplo, a Luis Abinader, a Andrés Bautista, a Soraya Aquino, a Max Puig, a Federico Quique Antumvalle, a Elías Huesín Chávez, a Rafael Rafa Gamundi Cordero. Y quiero saber realmente si nuestro señor director nos tiene en la línea telefónica a uno de los representantes de ese sector opositor que estaba ahí. Y nos informan que tenemos en la línea telefónica a mi distinguido amigo, presidente y líder del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el doctor Elías Huesín Chávez, ex candidato presidencial por su organización política, a quien doy la más cordial bienvenida, Elías. Y quiero inmediatamente que usted me dé su opinión de estas palabras del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, acusando a la oposición y por vías de consecuencia usted también, que forma parte de la misma, de tener una doble moral toda vez que ustedes sabían de parte de esos nombres que se presentaron en las ternas. Le doy la más cordial bienvenida y qué opinión le merece eso, mi distinguido amigo doctor Elías Huesín Chávez. Gracias, César, un placer para mí participar en tu programa como siempre y un saludo a los amables televidentes. Mira, lo primero es que la oposición, que somos 12 partidos, que estamos bloqueados para trabajar para que aquí haya una Junta Central Electoral independiente y que sea incuestionable en lo que las decisiones que deba de tomar. Nosotros participamos en principio en el diálogo que estaba arbitrado por Monseñor Agripino Núñez Collado y nos retiramos precisamente porque se trató en la agenda del diálogo de que lo primero que había que definir eran los perfiles de los miembros de la Junta Central Electoral. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana, mientras nosotros estábamos decidiendo eso con ellos ahí adentro,
entonces ordenaba a sus senadores que comenzaran a hacer un proceso de encuestas de posibles candidatos. En otras palabras, de poner en mojiganga a mucha gente que fueron allá al Senado para supuestamente elegirlos después. Cuando sabemos que la mayor parte de las veces que se han elegido los jueces de la Junta y los tribunales superiores electorales en este caso, ha sido producto de un consenso. Y eso es lo que nosotros queremos retomar. Que haya un procedimiento en el cual estemos tanto el gobierno, la oposición, como la sociedad civil, para escoger una Junta Central Electoral que no se pueda catalogar de parcializada con ningún sector. Entonces, a nosotros nos extraña sobremanera la declaración del secretario general del Partido de la Liberación. Nosotros en ningún momento hemos dialogado para proponer una repartición de la Junta Central Electoral. Todo lo contrario, nuestra posición siempre ha sido de que primero hay que establecer un mecanismo de consenso en el cual estemos todas las partes y de ahí salgan entonces seleccionados las personas que tienen que ir a dirigir esos organismos. Lamentablemente, parece ser que el partido de gobierno no quiere que eso se haga. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo, parecería como que hay otros objetivos. ¿Cuáles son? El continuismo, un proceso de reelección que parece que comienza desde el ámbito gubernamental, y entonces eso impide que se escoja una Junta Central Electoral libre e independiente. De manera que esa es nuestra posición. Yo rechazo totalmente las declaraciones que ha hecho el secretario general del PLD, no se corresponden con la verdad. Nosotros hemos actuado de cara al sol y queremos que todavía se rescate el diálogo para que la selección sea de consenso. Elías, sin embargo, hay una parte de la población que entiende que el hecho que el Senado haya extendido el plazo para escoger los miembros desde la Junta Central Electoral, un aplazamiento que en su momento había solicitado los partidos de oposición, pudiera ser un punto positivo. ¿Siente usted de que esto beneficia que no se hayan escogido los miembros de la Junta Central Electoral en esta sesión y que se haya dejado para otra ocasión? ¿Qué opinión le merece a usted de eso, doctor Elías Josín Chávez? Bueno, yo pienso que si ellos persisten en esa actitud y finalmente cogen una Junta Central Electoral parcializada, aquí vendrá un periodo de muchas tensiones políticas y de movilización de la ciudadanía en torno a lo que se va a rechazar de plano, que es eso, y la gobernabilidad del país, que es lo que le conviene al gobierno, pues estará en jaque. Eso será así. No podemos aceptar una Junta Central Electoral que sea propuesta de manera unilateral. Nosotros queremos que haya una mesa en la que esté la sociedad, nosotros y el gobierno con todos sus aliados. Y de ahí que salgan entonces los seleccionados para la Junta Central Electoral. ¿Es eso algo descabellado? ¿Es eso algo que rompe con algún esquema político? No, eso es democracia, eso es participación, eso es consenso y eso es lo que nosotros queremos. Elías, ustedes como partidos de oposición en la víspera produjeron una rueda de prensa donde denunciaron que el PLD quiere imponer una Junta Central Electoral mayoritariamente a su favor, pero ustedes mencionaron nombres. Ustedes dijeron que con Julio César Castaño Guzmán y con Roberto Saladín, ellos pudieran ser utilizados, ustedes dijeron así mismo como oposición, como rehenes leales al partido oficial y de Danilo. Eso lo recogió la prensa nacional. Pero también ustedes dieron un listado de esas 5 personas que aparentemente estarían
conformando la Junta Central Electoral: Julio César Castaño Guzmán, Roberto Saladín, Henry Mejía, Freddy Bolívar Agramonte y Carmen Inver Brugal. Esto fue dicho en la rueda de prensa y el país la pudo escuchar, ¿no? Los medios que cubrieron esa actividad. Entonces uno se pregunta, doctor, ¿ustedes no entienden que pudiera ser un poquito extrema la posición de ustedes, toda vez que ahí dentro de esos 5 que ustedes plantearon, hay gente honorable? Ponga usted que quizás ustedes lo puedan ver, digamos que de alguna u otra manera orientados o vinculados al gobierno, pero ahí hay gente honorable. Entonces ustedes, al decir que cuestionan, por ejemplo, a personas como, para poner un caso, Carmen Inver Brugal, pues entonces ustedes pudieran, para mucha gente, estar cometiendo un exceso. ¿Qué opinión le produce esto? No, César, hay un error ahí. Nosotros no hemos objetado a nadie, porque nosotros no hemos propuesto a nadie. Es falso, de toda falsedad. La oposición, que somos 12 partidos y que tomamos las decisiones de manera unánime, no hemos propuesto a nadie. Nosotros no vamos a entrar en calificar la honorabilidad o no, la integridad o no de los que han sido propuestos a través de Monseñor Agripino Núñez Collado, porque es que nosotros hemos dicho desde el principio que no vamos a proponer a nadie hasta que no creemos el mecanismo de selección, que debe de ser de consenso entre las 3 partes que anteriormente te señalé. Entonces no es verdad, nosotros no hemos tachado, ni objetado, ni aceptado a nadie. Ese es un invento, en este caso, del oficialismo. Elías, de verdad te agradezco la aclaración que usted nos ha hecho, pero antes de ir a la pausa yo debo preguntarle su opinión personal y la partidaria del evento mundial ahora mismo, que ha sido la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el punto de vista, cuál es la lectura, qué opinión le produce a ustedes y al Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano? Tal y como dije, los valores cívicos, los valores republicanos han sido los que han determinado esa selección de parte del pueblo norteamericano. Creo que debemos respetar esa decisión. Es un presidente conservador, no es un presidente liberal como lo era Hillary. Entiendo que los liberales que perdieron las elecciones deben de aceptar el triunfo de Trump y darle los 100 días que de manera por costumbre, ¿verdad?, siempre se le da a los presidentes para que desarrolle su labor y no comenzar desde ya a protestar y a criticar lo que es una elección democrática libre, diáfana, que se ha hecho en los Estados Unidos. Nosotros respetamos esa elección y entendemos que el pueblo norteamericano se dio el presidente que quería, y eso tenemos que respetarlo, porque ellos fueron los que eligieron a su presidente. Entonces no veo por qué crear toda una aureola negativa en torno a esta elección de parte de los liberales. Ellos deben de ser tolerantes y respetar lo que el pueblo norteamericano legítimamente ha elegido. Gracias una vez más, Elías. Siempre, repito, es grato escucharte y espero que no pases tanto tiempo sin contar con el oro de tu presencia física ya aquí en Ruta de Actualidad. Hacemos una muy breve pausa, amigos míos, y cuando retornamos, pues volvemos al tema que nuestro invitado nos ha presentado. Y esta reunión del presidente Barack Obama con el presidente electo y quien será su sucesor, Donald Trump, donde Obama dice que se muestra alentado en esta conversación y le desea éxito. También vamos a hablar sobre esta respuesta, que es la callada, que ha hecho aduanas frente al alza del 300% a la tarifa de compras de internet, que eso afecta única y solamente a la clase media. Nosotros hacemos una breve pausa, no sin antes saludar la presencia en sus hogares de cada uno de ustedes, quienes nos acompañan en la Ruta de Actualidad. Usted es la parte más importante de esta relación, y envío un saludo a Esther Santos, que es la esposa de Jonathan. A Esther le dicen Raquel,
no dicen de dónde nos están sintonizando, pero le envío un fuerte abrazo. Jonathan es mi sonidista, la persona que nos ayuda con los micrófonos y también es camarógrafo ahí en el hermano Canal 33. Nos está regalando el oro de su presencia y nosotros pues volvemos un momentito con más de la ruta de actualidad. Con la entrada en vigor de la amplitud a la forma I-601A, se levanta la inadmisibilidad de la antigua ley del castigo, donde todas aquellas personas que se quedaron irregular en los Estados Unidos tendrán la oportunidad de viajar a su país de origen y así recibir su visado de residencia para reagruparse con sus parientes. Entérate. Para emprender o desarrollar tu negocio, en New Color debes pensar. Hojas timbradas, papelería, tarjetas, logos, brochure y diseño gráfico, vallas, banner, pancartas, letreros. Tu promoción e impresos, New Color te lo resuelve. También tenemos servicios de revelado de planchas CTP en todos los tamaños. Entérate de nuestras ofertas llamándonos a nuestros teléfonos 809-333-5775 y 809-68. Quiero que hablemos seriamente. Creo que debemos buscar ayuda. Esto no puede seguir entre insultos, miedos y maltratos. Tú no has respetado la orden de alejamiento. Es tiempo de que cada uno siga su camino. Si me quieres, no me dañes. CEEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Y otra persona que se suma a la felicitación válida y merecida de Adriano Espaillat es el ministro de Turismo Francisco Javier García Fernández, quien también es parte del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, quien felicitó al nuevo representante demócrata de origen dominicano Adriano Espaillat, resaltando que con su victoria la República Dominicana se dota de una voz en Washington que se va a levantar en defensa de sus intereses. Se tiene toda la razón Francisco Javier cuando hace esta reflexión, porque por primera vez en la historia
República Dominicana va a tener un representante, va a tener un asiento ante las discusiones federales, y esto viene en beneficio y sobre todo en representación de los casi 2 millones de criollos y de ascendencia que están en Estados Unidos. Francisco Javier argumentó que Adriano Espaillat, oriundo de Santiago de los Caballeros, repito, primer dominicano en ser electo en una asamblea de Estado en la Nación del Norte, antes de coronarse el martes como representante federal, porque ustedes saben que era senador de Nueva York, siempre ha defendido con entrega y sacrificio los derechos de la diáspora dominicana a cambio de nada. Por tanto, dice Francisco Javier, felicitamos y nos sentimos orgullosos de que haya llegado este momento con Adriano Espaillat, en el que por fin los dominicanos tenemos una voz en Washington, un legislador que representa los intereses dominicanos. Pero también hay algo importante en esta reflexión que hace pública el ministro de Turismo, y es que reflexiona, valga la redundancia, que con este triunfo de Adriano Espaillat se está reconociendo la labor de la diáspora. Y como yo decía en el día de ayer, de esa diáspora que se compromete con sus planes, que trabaja para conseguir sus metas, que aporta al país a través de sus remesas y que lo hace bien independientemente a las realidades laborales, artísticas, deportivas que le toque desempeñar. Muchas veces somos muy, pero muy ágiles cuando armamos grandes ruidos con a veces dominicanos que meten la pata, pero nos olvidamos que la gran mayoría de esos dominicanos y dominicanas que están fuera del país están comprometidos con los mejores intereses, con hacer un futuro aquí y allá. ¿Y por qué aquí? Porque con el respaldo de sus remesas, con el apoyo que les hacen a sus familiares, a sus allegados, con el envío de sus dineritos, de sus cajas, de lo que sea, así como también con la labor que desempeñan independientemente las actividades que hagan, laborales, empresariales, deportivas, las que sean, administrativas, académicas, pues nos ponen en alto. Y como muy bien dice Francisco Javier García Fernández, un ejemplo de esto es nuestro senador federal Adriano Espaillat. Miren, amigos, en otro tema, fueron apresados los presuntos homicidas de una señora de 66 años en un caso lamentablísimo ocurrido en el sector tropical del este, de Santo Domingo Este precisamente, donde estas personas, y me refiero a Angelito Merán Castillo, de 23 años, le dicen el flaco, Roberto Bobadilla Ramírez, el gordo, de 22, y Sandy Adames, alias Puchi, de 28, pues se dieron muerte según la acusación, a Albercia Colombia Gómez Polanco, a quien luego de matarla le llevaron una serie de pertenencias, incluyendo el carro Toyota Corolla gris del 2009. Ellos cargaron también con otras pertenencias de la Oxisa, y la policía informó que persigue a un cuarto hombre, solo conocido como Chocol, a quien las autoridades advierten que se entregue por las vías que considere pertinentes. Se recuerda que la señora Albercia Gómez Polanco fue hallada muerta en su residencia por una de sus nietas, y que uno de sus hijos reveló que además del vehículo, los delincuentes robaron un televisor de 14 pulgadas y un teléfono celular. Ella fue herida mortalmente con arma blanca y pues falleció. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, a mí me preocupa mucho, primero, este recrudecimiento de la violencia criminal que se está dando, independientemente a lo que quieran decir las estadísticas, porque nosotros trabajamos con informaciones diarias y sabemos lo que tenemos que comentar y las cosas que nos llegan. Pero, aparte de eso, señores, me preocupa el nivel de reincidencia y sobre todo las lecturas que se le dan a cosas como esta. Miren, los detenidos, Angelito Merán, Roberto Bobadilla, Sandy Adames,
los primeros que fueron heridos cuando intentaron escapar de la persecución policial. Oigan las edades, 23, 22 y 28 años. Señores, estamos hablando, aparte de una delincuencia irreverente, de una alta presencia de jóvenes vinculados a este tipo de malas prácticas, que no se detienen ni siquiera ante los símbolos del respeto, que no tienen ningún tipo de empacho para matar, para conseguir lo que andan buscando. Pero además, amigos y amigas que nos acompañan, la información da cuenta que dos de estas personas, uno de ellos, el denominado El Flaco, tiene 2 fichas por robo en los años 2014 y 2015. Entonces yo pregunto, ¿qué hacía suelto? ¿Qué hace suelto? Entonces esas son las respuestas que hay que darle a una sociedad que cuando ve este tipo de cosas se hace muchas preguntas y no las encuentra cómo responder. Entonces nosotros saludamos que se haya atrapado, esta información nosotros la dimos al mediodía, que se hayan atrapado a estas personas, que sean sometidas a la acción de la justicia, que se pueda capturar el cuarto que anda prófugo, pero también nos debe llamar a profunda reflexión una reiteración de una juventud vinculada a este tipo de prácticas. Pero además, la facilidad con la que los delincuentes se escapan del castigo. Porque una persona que ha sido sometida a la justicia en el 2014 por robo y que en el 2015 la sometan de nuevo, usted le dice que en ese lapso logró salir del brazo de la justicia. ¿Y a qué sale? A hacer lo que sabe hacer. Entonces, esa es la reflexión que tiene que tomar la sociedad frente a un tema que realmente nos ocupa y nos preocupa. Miren amigos, la vicepresidenta de la República se suma a la campaña contra la explotación sexual infantil. Yo aplaudo esto 100%. 100%. La campaña No hay excusa, que busca terminar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y que está desarrollando la Procuraduría General de la República junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, merece el respaldo y el apoyo de todos nosotros. Y eso es lo que ha hecho la excelentísima señora vicepresidenta de la República en apoyo a esta campaña, que ha dispuesto que los 99 centros tecnológicos y comunitarios, los 42 centros de capacitación de producción Progresando y los 5.567 colmados afiliados a la red de abastecimiento social desarrollen una labor preventiva y de sensibilización en la población sobre esta problemática. 100% de acuerdo. Y voy más lejos. Esto hay que refrendarlo con políticas no solamente de concienciación, sino también con un fortalecimiento del castigo para los infractores de este tipo de crimen que es perverso y aberrante y que no se puede andar con paños tibios. Hay que ser drásticos y severos en cuanto a eso. Director, en un segundito, por favor, vamos a ver una de las promos que se están dando ya en los medios frente a esta problemática con diferentes figuras de la realidad nacional para crear conciencia de la misma. Adelante, director. Mami, pero qué bella estás. ¿Te gustó el regalito que te hice? Tú ves que si te portas bien, yo te ayudo. Aunque algunos hombres ven una mujer, una niña siempre es una niña. Pagarle por sexo, con dinero o regalos, es un delito. Denúncialo. Terminemos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues entonces nosotros apoyamos 100% esta iniciativa. Entendemos que tenemos que reforzarla con mayor castigo, mayor seguimiento y cada uno de nosotros que podamos advertir que se está ante una situación así, denunciarlo y sobre todo no cejar
en que este tipo de mentalidades sean debidamente castigadas. Amigos y amigas televidentes, la nueva ley de tránsito que fue aprobada a unanimidad en el Congreso, en el hemiciclo de los diputados, está ahora mismo en el Senado de la República. Y dentro de las muchas características de la ley, se establece una sanción a quienes lleven niños en motores. Ustedes saben que esta pieza es de la autoría de mi distinguido amigo, el diputado Tobías Crespo, ingeniero de profesión, uno de los jóvenes que prestigia la colectividad política de este país, diputado por la circunscripción número 2, perteneciente al Partido de la Liberación Dominicana, del cual es también un alto dirigente, y que en su momento fue director general de Tránsito Terrestre. La ley ha sido cuestionada por los motoconchistas, que entienden que aquí hay una situación social, que muchos padres llevan a sus hijos o utilizan el motoconcho para llevar a los muchachos al trabajo, a su colegio, mientras ellos van a su trabajo, y que bueno, prohibir a que los niños se monten en motores, pues puede ser una situación un poquito complicada. Nos informan que tengo en la línea telefónica a Tobías Crespo. Tengo entendido, no sé, nuestro señor director nos va a confirmar si tenemos a Tobías en la línea telefónica, porque me parece interesante, diputado, que usted nos aclare y nos dé su opinión frente a este rechazo que se ha producido con los trabajadores de esta modalidad de transporte, los mototaxis, los motoconchos, y con esta prohibición que la ley establecería para transportar a los niños. ¿Hasta qué punto esto es absoluto? Si hubiese la posibilidad de buscarle la vuelta, si la ley establece un rango de edad y las características que esto pudiera generar frente a un escenario que ya está a punto de ser aprobado en el Senado de la República. Le doy la más cordial bienvenida a Ruta de Actualidad, diputado, y por favor deme su valoración frente a este tema. Sí, buenas noches, gracias César Dominay por invitarme al programa, saludando también los que ven tu espacio. Y nada, nosotros entendemos que lo del tema de las motocicletas es un tema a tomar en cuenta importante para cualquier estado que quiera establecer una política para reducir los accidentes de tránsito, sobre todo en República Dominicana, donde el 67% de los accidentes de tránsito está involucrado una motocicleta. Y estas medidas no van a eliminar ningún sector ni ninguna actividad en específico, muy por el contrario, sino a regularla. En el caso del transporte de motocicletas, que le llaman aquí de pasajeros, motocicleta, el motoconcho, la misma ley 241 establece 2 personas en la motocicleta, es decir, el conductor y un pasajero. Nosotros le estamos agregando ambos con casco, el chaleco retroreflectivo para de noche, nocturno, y el número de placa en el chaleco y en el casco adicional. Se ha establecido la restricción de hasta 8 años para niños, que en definitiva también busca pues garantizar que una gran cantidad incluso de los accidentes de tránsito en motocicleta, y no solamente en motocicleta, sino en todos los países, se lleva a edades, grupos etarios entre los 7, 5 hasta 29 años, y la proporción mayor de estadísticas están en esos rangos, sobre todo que los niños no tienen esa maniobra cuando están montados, sobre todo hasta los 8 años. Ya después de ahí, pues pudieran tener mayor capacidad de maniobra. En el hemiciclo se planteó un debate sobre ese tema, incluso el diputado Agustín Burgo, que fue el que propuso esto, indicó que no estaba en contra de esta medida en favor de los niños y las niñas, ¿verdad? Sino que el Estado estableciera a través del 4%, pues, un transporte público gratuito de transportar a los niños hacia las escuelas y en algunos casos, no sé si hasta los colegios privados, pero la propuesta de él estaba basada
no en oponerse a la prohibición de montar los niños pequeños hasta 8 años, sino de que el Estado garantice ese servicio público de transporte escolar gratuito. Él establecía que con el 4%, y es difícil con este proyecto de ley que no abarca el presupuesto ni la Ley General de Educación, pues establecer esta política. Y por el otro lado también establecía que para las motocicletas darle la licencia de conducir categoría 1, que es la que debe establecerse para un motociclista, esté avalado por el seguro familiar de salud, el seguro SENASA, sobre todo para cubrir las afectaciones que tienen muchos motociclistas, que en una gran parte de los casos no tienen para comprar los clavos y atender de los temas de salud, de que sea el requisito del seguro familiar de salud. Pero ya la ley 8701 establece, por un lado, la universalidad de los servicios de salud, y este sector que es informal encaja entre lo que es el subsidiado contributivo, que todavía el gobierno y el Estado no ha permitido implementar, solamente las modalidades del subsidiado y el... Entiendo, Tobías. Sin embargo, creo que quedó muy claro eso, y te lo agradezco mucho porque aporta bastante luz frente a este tema. Sin embargo, dentro de la ley que procura, ¿no?, la seguridad vial, y nosotros la vemos muy importante, muy necesaria, pero también hay un elemento fundamental y quizás vinculante, que es el de la seguridad ciudadana, porque incluso voces importantes, editoriales, han reclamado una acción ante el tema de una delincuencia que desafortunadamente se apoya en las motocicletas, 2 personas para hacer sus fechorías. Entonces, ¿hasta qué punto, ya hablando de lo que es seguridad ciudadana dentro de la seguridad vial, o la seguridad vial dentro de la seguridad ciudadana, pues ustedes pueden dar como ley una respuesta a esta preocupación que tiene el país ante esto que se ha convertido en una dramática y fatal constante? Mira, aparte para entrar en el tema de la seguridad ciudadana, incluso nosotros incluimos el asiento de infante en los niños en la parte trasera y el elevador para cierta edad en la parte trasera, para que el cinturón no le permita ahorcamiento, como ha pasado. Pero yendo al tema de la seguridad ciudadana, este es un proyecto de ley que implica la seguridad vial. La seguridad vial es un componente importantísimo de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública. Cuando tú le quitas las estadísticas de las muertes violentas por accidentes de tránsito a las demás estadísticas de feminicidio, homicidio, riñas y atraco, los accidentes de tránsito superan por mucho las demás. Entonces hay que trabajar mucho el tema de la seguridad vial para lograr también tener una seguridad ciudadana aceptable. En ese sentido, aunque esta no es una ley de seguridad ciudadana, tiene un componente de seguridad vial, y en el caso de las motocicletas, nosotros estamos estableciendo que las paradas de transporte de personas en motocicletas, es decir, lo que le llaman el mototaxi, los ayuntamientos establezcan estas paradas, el área de cobertura, la cantidad de motocicletas que van a estar en cada parada, los colores y la identificación de cada una de estas paradas, el cilindraje de las motocicletas para el tipo de actividad. Es importante determinar qué tipo de cilindraje, de potencia tienen estos vehículos de 2 ruedas con respecto a transportar pasajeros, a los delivery, a la mensajería y a las personas que se transportan a nivel particular, que no utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo. En ese sentido también agrega que aparte de que el ayuntamiento va a hacer ese establecimiento, las paradas, tendrá un registro de las motocicletas que se registran que se dedican a cada una de estas actividades. Eso es fuera del registro de la matrícula de propiedad, el registro de ciudadanos que se dediquen a motocicletas. Y en el caso de las motocicletas, tú sabes, César, que es obligatorio tener licencia categoría 1, y adicionalmente se puso en el proyecto, aparte de que nada más sean 2 personas, el conductor y un pasajero, porque hay que entender que es una realidad económica y social el tema del motoconcho y lo que implica el desempleo y de una cantidad de ciudadanos que se dedican a esto. Entonces, el número de la placa
identificado en el chaleco debe ser retroreflectivo y también en el casco protector, es decir, que con eso por lo menos, y adicional, el proyecto establece no solamente para las motocicletas, sino para todos los vehículos, 2 placas, una delantera y una trasera, que la ley lo establece, pero por una medida administrativa de impuestos internos que no había chapa, en un momento dado se quitó la placa delantera. Sin embargo, cuando el vehículo viene de frente, lo primero que tú debes ver es la placa, porque después que te dé el tablazo o pasa cualquier situación de inseguridad, ya de ahí después es difícil que tú le veas la placa. Realmente es más difícil. Tobías, ¿te sientes optimista frente al curso que va a tomar ahora el proyecto? El país está esperanzado en que se pueda tener la ley de manera rápida, de suerte tal que se pueda pues paliar la situación del desorden, lo caótico del tránsito, también que pueda ser un muro de contención para las fatalidades, para los accidentes, en modo de gran importancia también, pues servir de correctivo a la situación de la delincuencia, ¿no? O sea, organizar. Ahora, ¿usted está optimista que en el Senado las cosas van a caminar conforme a lo que se determinó en la Cámara de Diputados, o que pudiera tener algún tipo de problemas ahí y empantanar el proceso? Claro que sí, yo estoy súper optimista, además de que está priorizado por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo, dentro de las 8 iniciativas legislativas priorizadas que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana. El proyecto nuestro es el segundo que el gobierno ha priorizado, y usted lo vio que el presidente habló de transporte terrestre, habló de seguridad vial, incluso dio un decreto hace 3 semanas, donde en el considerando 2 de este decreto hablaba de la aprobación urgente de este proyecto de ley, lo que significa que es una herramienta que le permitirá al Estado pues regular. Oye, este proyecto no va en contra del motoconcho, ni de las motocicletas, ni de los delivery, ni de la mensajería, sino en favor de la seguridad vial y en favor de la regulación de un sector. Incluso habrían diputados que iban un poco más extremos de restringir los horarios nocturnos de 2 personas en motocicleta. Entonces, nosotros no llegamos a esa parte de los extremos, porque hay otros países que lo han regulado por el tema de qué hacen 2 personas de noche y a alta hora en la noche en motocicletas. Y no se llegó a este tema por un asunto inclusive del derecho al libre tránsito y otros temas que tienen que ver con los aspectos de seguridad. Es decir, que habían diputados con posiciones un poco más extremas. Pues bueno, gracias de verdad, Tobías. Agradezco siempre el carácter solícito que usted ha tenido con Ruta de Actualidad. Les deseo éxito y suerte en las labores legislativas que desempeña de una manera correcta, y espero, caramba, pues que no pase tanto tiempo sin poder contar con el oro de su presencia ya de manera física aquí en la Ruta de Actualidad. Gracias, César Lunay, siempre a tus órdenes. Que Dios te bendiga.